Hola, soy Carolina Centeno Roldán, responsable del área de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la DIGE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa analizaremos la importancia que tiene la educación financiera con perspectiva de género para potenciar las oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres a lo largo de sus vidas. Comenzamos debate desde la academia. Iniciamos. El próximo viernes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por esta razón, estaremos visitando el Complejo Regional Nororiental en una de sus sedes, Cuetzalan, con la Jornada de Salud, Inclusión e Igualdad de Género, en donde todo el equipo de la DIGE impartirá diferentes talleres, así como que se dará información a través de módulos tanto de la UAP como de instancias invitadas que se ocupan de temáticas de prevención en la salud, la violencia de género y la discriminación. Les invitamos. Ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Fernanda Rivera Guerra, responsable del área de vinculación regional en la DIGE. Ella es licenciada en Economía y maestra en Educación Superior, ambas por la UAP, y es doctorante en la Investigación e Innovación Educativa por la UAP. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la docencia, así como en la creación e impartición de cursos con perspectiva de género. También es partícipe de la investigación y ha colaborado en proyectos sobre las políticas de género en las instituciones de educación superior y ha participado en conferencias, congresos y seminarios relacionados con los temas de género en la educación, migración, proyectos productivos por el sector rural. Y para iniciar el programa hay que decir que ella, como parte de la DIGE, pues tiene un proyecto en donde precisamente educa en términos de lo financiero a diferentes alumnas en nuestros complejos regionales. Entonces, por eso es que el día de hoy la invité a participar conmigo. Ahora, antes de darle la palabra, quisiera yo decir por qué es importante hablar de esta temática. Bueno, porque los índices de pobreza femenina han ido en aumento. Estadísticamente, el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de México en 2020 reportó que el 44.4% de las mujeres se encuentra en situación de pobreza. Este porcentaje está ligeramente mayor en comparación a la pobreza de los hombres, que es de 43.4%. Pero si pensamos un poco en este punto porcentual, podríamos hablar de miles de personas que están en situación de pobreza. Además, de 2018 a 2020, el incremento en el número de total de horas que las mujeres destinamos o destinan a los quehaceres domésticos fue de 67 millones de horas, mientras que los hombres se ocupan 44 millones de horas. Es decir, hay una diferencia de 4.2 veces más horas de labor doméstico enfrentado con el trabajo que hacen los hombres en los domicilios. Quisiera yo iniciar con esta temática y por qué es importante desde tu perspectiva, Fer, la educación financiera. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, maestra Caro, por la invitación. Con respecto a esta pregunta de por qué es importante la educación financiera, bueno, pues primero que nada hay que comprender o qué entendemos por educación financiera. La educación financiera, bueno, hay muchas definiciones al respecto, muchas de ellas pues concuerdan en lo siguiente, que es un proceso a lo largo de la vida en el que se pueden desarrollar diferentes competencias y habilidades para una administración eficiente de los recursos económicos. Entonces, es algo que lo estamos desarrollando constantemente, es algo que se aprende, es algo sobre todo que las personas lo viven de diferente manera. La educación financiera no es como una receta de pasos a seguir. Muchas veces nos lo venden un poco en los cursos, como bueno, pues si sigues A, B, C y D, ¿no?
Sin embargo, no es así. La educación financiera pues tiene muchas temáticas al respecto y es un proceso en el que cada persona se va haciendo consciente, una de los recursos que tiene, otra de cómo puede administrar esos recursos y también la parte de cuáles son sus expectativas, cuáles son estas metas, estos objetivos que tiene. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque de entrada nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Eso es un tema muy importante. Nos ayuda a poder administrar de forma más eficiente nuestros recursos, a poder tener también esta parte del poder de decisión y que eso es algo bien importante. En muchas ocasiones, cuando no tenemos la educación financiera, carecemos de poder decidir. Entonces, también algo que nos proporciona la educación financiera es ese empoderamiento para poder tomar decisiones en nuestras vidas y también incluso en términos económicos se dice, bueno, pues nos da un poquito más de libertad también. Y bueno, pues en general la educación financiera es muy importante para todas las personas. Sin embargo, es muy importante considerar los contextos, dónde se desarrollan y también quién es esa persona para poder desarrollar una mejor educación financiera. Recordaba ahora que dices sobre las temáticas, esta amplitud y todo en torno a la vida de las personas, que básicamente estaba yo leyendo que hay dos partes importantes que nos deben dar con esta educación financiera, ¿no? La libertad en tanto nuestra sostenibilidad, nuestro vestido, nuestra alimentación y salud. O sea, son elementos que si uno los piensa un poco, dice, vale la pena tener cierto ahorro de cualquier para tener cualquier resuelta cualquier eventualidad. Y recordaba yo ayer precisamente que comentaban, es que a un niño chiquito o a una niña les tienes que enseñar el precio del dinero, pero también enseñarles esta capacidad del cambio, ¿no? Tú compras algo, pero cuando tú lo compras, esto va a costar y te tienen que dar un cambio, ¿no? Ese es como que bases en donde aprendes a gastar, pero también a tener moderación en cuanto al dinero. Y luego pensaba yo un poco más en tema de, bueno, tú tienes una situación buena de trabajo y no sabes en qué momento puede surgir algún inconveniente, y entonces tener siempre un ahorro, ¿no? Un ahorro que me lo imagino, podría ser que tú te permitas unas vacaciones sin necesidad de sentirte restringida, ¿no? O que sepas que cuentas con un fondo en específico que te va a servir para divertirte en determinado momento, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre una educación financiera en general y aquella que podríamos resaltar con perspectiva de género? Sí, justo eso es algo muy importante, porque por ejemplo he visto que a veces se vende mucho esta idea de, bueno, pues para lograr este empoderamiento en las mujeres, pues se tienen que capacitar, tienen que tomar cursos acerca de la educación financiera, y entonces pensamos que por sí sola estas herramientas o incluso por sí solo el recurso económico que se les pueda proporcionar les va a empoderar. Ajá. Sin embargo, vemos que en la realidad no es así, y muestra de esto son muchos programas que han surgido, por ejemplo, en México como política pública para el tema de paliar un poco las cuestiones de la pobreza. Entonces, como que muchos apoyos, incluso algunas financieras, por ejemplo, dan el recurso a las mujeres. Y entonces se piensa que con esto pues las mujeres ya van a estar empoderadas, que las mujeres ya van a poder
tomar decisiones por el simple hecho de que ya tienen el recurso en sus manos. Entonces, en esa parte creo que sí es muy importante que la educación financiera venga acompañada de una perspectiva de género transversal. Eso es lo que considero, porque hace que nos concienticemos sobre nuestro papel, el papel que tenemos en la sociedad, que muchas veces se nos ha impuesto, y entonces todo este sistema de creencias, por ejemplo, que muchas veces se nos introyectan a las mujeres, a los hombres, y bueno, en general también, ¿no?, a las diversidades sexogenéricas, incluso también, ahí también es otro tema, pero bueno, el papel que se nos dice, bueno, pues, por ejemplo, a una mujer, generalmente se le educa, bueno, pues, en algún momento de su vida va a depender de alguien más, ¿no?, esta lógica, de en muchas ocasiones no hacerse cargo de sus recursos económicos con los que cuenta, o incluso también la sobrecarga que también hay hacia las mujeres, muchas veces, por ejemplo, las madres jefas de familia, que de acuerdo a los datos del INEGI, pues son en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces, también tenemos una sobrecarga para ellas en la cuestión de administrar los escasos recursos económicos que tienen y poder lograr la sostenibilidad, por ejemplo, del hogar. Entonces, cuando no atendemos estas cosas de manera crítica, consciente e informada, pues me parece que la educación financiera puede ser una herramienta, pero que esté enfocada nada más a la mejor a eficientar o a paliar algunas problemáticas, pero no realmente a lograr una igualdad de género y en que en verdad logremos estas transformaciones que se necesitan. Entonces, pues sí, desde luego hay una diferenciación importante y creo que ahora es algo que falta mucho trabajar en esa parte, como en todos estos programas de capacitación, y que bueno, igual lo promueven muchas empresas, por ejemplo, bancos y demás, y van muy enfocados a ese tema de, bueno, pues las mujeres tienen que tener estas capacidades, tienen que estar informadas, por ejemplo, saber qué es un ahorro, qué es una inversión, saber cuáles son esos servicios financieros con los que puede contar, en cuáles muchas veces no puede contar, porque también hay estas restricciones en los mercados. Y bueno, pues toda esta información debe de estar pues desde una conciencia crítica, o sea, que podamos reconocer e identificarnos quiénes somos, qué actividades desarrollamos, cuál es el papel que jugamos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos y demás. Entonces, creo que, pues sí, para precisamente que esta educación financiera tenga un impacto en el empoderamiento de las mujeres realmente y pueda coadyuvar a cerrar estas brechas de desigualdad que existen en todo, ¿no? O sea, desde la parte del acceso a los servicios que hay, así como ya que existe ese acceso, también el uso que se da de esos recursos. Entonces, para realmente contribuir a cerrar esas brechas, pues necesitamos realmente una concientización acerca de pues podernos identificar como mujeres, quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros proyectos de vida, si las decisiones que tomamos las tomamos de manera individual o en base a qué. Entonces, creo que esa parte es importante, ¿no? ¿En base a qué? Porque recordando un poco las estadísticas, existe ahorita no tengo los números, pero sí de un 100% de personas, si tenemos 100 personas con hijos, el 80% de estas personas son mujeres. Entonces, eso representa que en base a qué van a tomar decisiones de tipo financieras, en base al número de hijos, en base a los niveles educativos que tengan hijos e hijas, el proyecto de vida que tengan ellas, pero además sustentando a las demás personas que forman parte de su familia. Y revisando 20% pues son de hombres
en situación como padres solteros, esta información la pueden revisar a través de las estadísticas de INEGI, las últimas que publicaron en mayo y en junio, respectivamente, por el Día de la Mamá y el Día del Padre, en donde vemos que hay una diferenciación, sí, en la cantidad de mujeres que son madres solteras y en la cantidad de hombres que son padres solteros. Y ahí está como un clic para ver en dónde estamos decidiendo o por dónde van a decidir las personas. Y si fuéramos, bueno, pensando un poco como los ejemplos, ahora que lo dices, cómo nosotras, personas sin línea de trabajo, no, sin líneas de crédito, cómo podemos empezar a crear líneas de crédito. Muchas de las mujeres, y lo digo de manera personal, porque he estado en contacto con algunas, crean sus historiales de crédito a través de ventas de productos de catálogo, porque estos les venden a crédito y dependiendo de la dinámica de trabajo que tengan, sus créditos van aumentando. Y esto les permiten el día de mañana acceder a un crédito mayor, pero no para comprar productos, sino para una empresa bancaria o de estas financieras que tienen que ver con estos programas para el empoderamiento económico de las mujeres. Y decimos que hay como estos procesos en donde las mujeres tienen que estar preparadas para saber potencializar esa economía y no estancarse. No que su proyecto se quede estancado, sino que sí hacer que el dinero vaya incrementándose si tiene un proyecto económico y a su vez con miras a todos los demás elementos que debe de cubrir, ¿no? Porque me imagino que a la hora de, si a un niño o niña les tiene que enseñar el proceso de tienes 50 pesos y te puedes gastar 30, igual pasa con las personas adultas, que tienes un crédito de 50,000, no te puedes gastar todo el crédito, tienes que tener una parte que financie este proyecto y otra parte que cubra los otros gastos. No sé, gastos fijos, gastos, ahorita no recuerdo el concepto, pero aquellos que deban cubrirse. Pues, sí, no sé sí, si claro, quieres comentar algo. Sí, claro, maestra Caro, ¿no? De hecho, bueno, fíjate, algo bien interesante. Cuando platicamos sobre todos estos temas, y que algo que a mí siempre me gusta mucho en las capacitaciones, es que miremos el mercado, ¿no? Que miremos al exterior. Sí. En muchas ocasiones se nos introyecta mucho la idea de que es nuestra responsabilidad y que si cambiamos nuestra mentalidad ya con eso van a cambiar muchas cosas. Y entonces eso lo he visto mucho en el coaching empresarial, financiero y demás. Sin embargo, lo cierto es que no. O sea, precisamente algo muy importante dentro de la educación financiera es ver las cosas como son, ¿no? Es poder pensarlo desde una cuestión crítica, desde una cuestión informada. Entonces, en muchas ocasiones existen muchas ideas de negocios, por ejemplo, muchos proyectos, pero tenemos que ser muy críticas. Y fíjate que en ese aspecto, cuando, bueno, anteriormente daba clases, me llamaba mucho la atención, porque en la cuestión financiera, bueno, una parte que para mí sí es muy importante son, por ejemplo, el uso de las matemáticas. Y muchas personas dicen, bueno, es que la educación financiera, pues con que tengamos este conocimiento de qué tipo de créditos, por ejemplo, qué tipo de servicios financieros existen, qué es una tarjeta de crédito, en qué inversiones podemos hacer sin riesgo. Entonces se piensa que con todo este conocimiento ya es suficiente. Sin embargo, algo que para mí me ha parecido crucial y que lo he visto, pues es la parte de las matemáticas. Muchas veces le tenemos un poquito de miedo y sí. Por ejemplo, cuando yo daba las clases me llamaba mucho la atención porque en un inicio, por ejemplo, los hombres participaban más en esos temas. Eran que, bueno, es que yo hago esto, yo lo otro, mi papá y así, ¿no? Entonces se da una mayor participación.
porque tenían muy introyectada esta parte de que, bueno, pues voy a ser el proveedor, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí. Y a las mujeres siempre se les asignaba un papel como más, más pasivo en esos asuntos. Sin embargo, ya a la hora que se desarrollaba la clase y todos los demás procesos, las mujeres tenían una mayor capacidad para poder pensar el dinero en términos de valor presente, es decir, en el momento que estamos viviendo, y a futuro, a proyectarlo. Y con las formulitas financieras era mucho más fácil que las pudieran emplear las mujeres, las compañeras. Entonces, eso me llamaba mucho la atención porque en esta parte de la concepción que tenemos acerca del largo plazo, Sí. la concepción que tenemos acerca de nuestros proyectos de vida, pues en muchas ocasiones ahí están. O sea, ahí está bien presente, nada más falta potencializarlo un poco más, o más bien irlo descubriendo en el camino también. Entonces, en esa parte, cuando veíamos las fórmulas, ¿no?, de valor presente, valor futuro y demás, pues nos dan parámetros muy interesantes para poder comprender en esencia un poco más los recursos económicos. Y creo que eso es también muy importante, comprender en esencia el recurso económico en todas las funciones que tiene, como ahorro, como inversión, como la parte, por ejemplo, de un activo que puede servirnos de manera personal. Entonces, en esa parte, yo siempre todos los temas, ¿no?, siempre los relaciono mucho con esa parte, con el tema personal y con el tema del proyecto de vida. Porque, bueno, pues, si nosotras, por ejemplo, identificamos un activo diferido, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Un activo diferido, como la parte de la inversión que hacemos, que a lo mejor no se pueden ver de manera tangible en un objeto, pero sí en un desarrollo, como puede ser, por ejemplo, una capacitación, como puede ser una certificación. Toda esa parte, muchas ocasiones no se contabiliza. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra parte de desarrollo, con nosotras las mujeres, pues es algo que nos beneficia muchísimo, la parte de nuestros activos diferidos. Entonces, cuando lo trasladamos a una empresa y luego lo trasladamos a nuestro proyecto de vida, bueno, pues en qué me he capacitado, qué me gustaría saber, qué me hace falta saber, pues eso también nos da pautas para tomar mejores decisiones y también para ser muy críticas acerca de nuestros entornos. Entonces creo que es algo que nos beneficia muchísimo, poder estar como atentas realmente a qué es lo que sucede en la vida, qué es lo que sucede en nuestros contextos inmediatos y también afuera, ¿no? Entonces creo que toda esa parte nos ayuda muchísimo cuando vemos un poquito más hacia afuera, porque ahí es cuando descubrimos muchas veces qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, ¿no? Sí. Y que muchas veces lo que queremos no es viable de la manera en que lo estamos pensando, pero cómo lo podemos hacer viable, cómo podemos innovar, por ejemplo. Sí, claro. Y en esos procesos las mujeres, la verdad es que pues somos muy creativas. De hecho, somos quienes más le encontramos el juego a los números. Y a mí me pasó, cuando daba clases, pues en un inicio, como era una participación mayor de hombres, ya al final fue equilibrado, y me llama mucho la atención porque precisamente el jueguito de los números y de buscar soluciones, pues venía por parte de las compañeras. Ah, pues mira, qué interesante, porque precisamente en este proceso de aprendizaje, pues ya nos diste pautas de para qué nos sirve esta educación financiera con perspectiva de género. Pensar los créditos, pensar los activos, pensar los proyectos en presente, pero también los proyectos a futuro, y que precisamente la vida hay que pensarla no lineal, no es de aquí abajo y voy a ir creciendo, ¿no? La vida representa altos y bajos y siempre tener como estas herramientas de conocimiento para que nos permitamos ir avanzando de manera profesional, pero también de manera personal. Me agradó mucho esta entrevista, Fer, y me gustaría nada más que nos digas el taller que tú impartes en la DIGE antes de finalizar. Claro. Bueno, el semestre pasado impartimos el taller de estrategias económicas
y de inversión para el sector rural con perspectiva de género. Entonces, ese fue el título del taller, lo dimos en los complejos regionales, entonces, bueno, se inscribieron compañeras, la mayoría estudiantes de diferentes campus, como por ejemplo San Juan Acateno, Cuetzalan, y bueno, ahorita ya no recuerdo bien, pero pues en general participaron y pues fue muy interesante porque ahí vimos primero que nada la parte del proyecto, que es un proyecto de inversión, y de ahí empezamos a ver mucho la parte de los números. Y ya creo que a partir como de esta concepción es que de ahí ya se desprendió todo, porque cuando comprendemos un poquito más los números y las fórmulas financieras, con eso a mi parecer ya estamos un poquito más del otro lado para poder generar estrategias y también para aterrizarlos a nuestros propios contextos y a lo que queramos desarrollar. Pues muchas gracias. Así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la maestra Fernanda Rivera Guerra, compañera y amiga en la DIGE. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Si quieres saber más de nuestra agenda, acércate a las redes sociales de la DIGE, síguenos a través de la página web de DIGE, dige.wap.mx, redes sociales, Facebook, DIGE-WAP, Twitter, @DIGE-WAP, y muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa agradeciendo siempre tu compañía. Hasta pronto.